Hola chiquillos, espero que se encuentren bien. Hoy día les traigo esta clase que habla sobre Roma. Recuerden que hemos estado viendo la época clásica, ya vimos todo lo que tiene que ver con Grecia y ya pasamos a la segunda civilización dentro de nuestro periodo clásico, que es Roma. Y hoy día vamos a hablar sobre el origen de la civilización romana. Primero, para hablar sobre un lugar tenemos que ubicarnos geográficamente. El mapa que les presento acá es del continente europeo, ¿ya? Y vamos a tener acá varios países. Si nosotros recordamos un poquito lo que estuvimos viendo en Grecia, tenemos que Grecia se ubicaba en esta zona. De hecho, ahí está Atenas, que fue muy nombrada en Grecia, y Esparta. Y Roma está a un lado, que tenemos acá. Toda esta zona se llama Península Itálica y principalmente tenemos en esta zona Roma. Roma actualmente es la capital del país Italia. Así que si nos ubicamos geográficamente, vamos a ver cómo se originó esta grande civilización. Ya, entonces si nos remontamos al origen de Roma, según el ámbito, según la leyenda, nos vamos a encontrar con esta historia que, como ven en la imagen ahí, se ve medio extraño, un animal amamantando dos niños. Lo que van a leer ustedes es este texto que se los voy a enviar ya sea por correo electrónico o a través de la profesora. Y que habla principalmente este texto que ustedes van a leer detalladamente, habla sobre la leyenda de la fundación de Roma. Habla de que Rea tuvo a dos niños, que son Rómulo y Remo, y cuando estos niños nacieron, fueron arrojados a un río, que es el río Tíber, dentro de una canasta. Cuando esta canasta la encontró, dice la leyenda, una loba, y esta loba dio de amamantar a estos niños hasta que estos niños crecieron. Y cuando ellos crecieron, fundaron una ciudad en el lugar en que la loba los había criado, en honor a aquello, ¿ya? Y le llamaron Roma. Ese es el ámbito histórico. Les digo, ustedes lo van a leer más detalladito acá. Yo les estoy contando a grandes rasgos sobre lo que se trata. Y en el ámbito, la leyenda histórica, o sea, lo que dicen las fuentes, lo encontramos acá. Esta es la segunda parte que yo les voy a enviar, esta fuente histórica que está acá, que habla sobre del origen histórico, o sea, lo que se ha comprobado sobre Roma. Dice que Roma se citaba por los montes albanos, unos montes, y fue creado por los latinos que buscaron varios lugares para que recorrieran, o sea, toda esta zona, a ver, latinos que eran pueblos que vivían fuera de Roma, buscaron lugares para poder asentarse, vivir, y encontraron que esta ciudad tenía todo lo necesario para poder vivir, específicamente por el río Tíber, que aquí se destaca, que es muy importante para esta civilización y que es un río muy fértil, por lo tanto ayudó mucho a construir una ciudad en este lugar. Entonces tenemos dos relatos sobre el origen de Roma, la leyenda y el relato histórico. Estos dos van a ser la clase de hoy. Si nos situamos como a Roma en una línea de tiempo, Roma se divide en tres grandes periodos: monarquía, república e imperio. Una monarquía, que es lo que estamos viendo ahora, habla sobre el poder de un rey. Eso quiere decir que durante todo este periodo, desde la fundación de Roma, Roma estuvo a cargo de reyes, ¿ya? Se ve una monarquía absoluta. La palabra monarquía significa rey. Es un sistema político en donde gobierna un rey. Eso es monarquía. Entonces, chiquillos, la primera forma de gobierno fue esta monarquía que estuvo bajo los vecinos del norte, bajo el dominio de los etruscos. Este pueblo estuvo bajo, dominó todo lo que es Roma y durante gobernó, desarrolló muchos avances urbanísticos como sistema alcantarillo, construcción de murallas, construcción de caminos, hizo muchos avances en arquitectura. Veamos algunas imágenes. Lo que salen en las imágenes de ahí arriba que les presento son algunos de los avances urbanos que tuvo Roma, esta civilización. Si lo vemos, son construcciones totalmente monumentales, son muy grandes, muy avanzadas para la época. Y de hecho eso destacaba mucho en la cultura romana durante la monarquía, que fue el gran avance de su arquitectura. Esto está aquí arriba, les voy a dejar aquí en la caja de descripción algunos videos que pueden ver
sobre la construcción de estas zonas, que son acueductos y caminos de la época romana. Estas fotografías son actuales, eso quiere decir que todavía tenemos estas construcciones que a pesar que fueron hace muchos siglos atrás, todavía se mantienen intactas. Así que aquí en la cajita de descripción voy a dejar unos videos que pueden ver para poder complementar esta parte de la arquitectura. La influencia que tuvieron estos reyes en la cultura romana se manifestó en diversos ámbitos. Primero tenemos la arquitectura, también en el ámbito de las artes, que habló mucho sobre un renacimiento artístico en esta época, en donde hacían muchas pinturas, muchas obras de esculturas y también las arquitecturas monumentales. Y tenemos acá también, inicia la influencia de los conocidos dioses que venían desde la época griega y también los tenemos en Roma. En el año 508 también hubo una revuelta antimonárquica, o sea, mucha gente que estuvo en contra del rey, hacía grandes rasgos, y lo expulsaron a los reyes y instauraron un nuevo sistema de gobierno que se llamó la República, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, recuerden que lo de hoy solamente está enfocado en las dos leyendas sobre el origen de Roma. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a leer estas dos leyendas y en su cuaderno o si lo quieren hacer en su computador, abren Word y vamos a hacer este cuadro. Tenemos lo primero, texto 1, texto 2. Este es el texto 1, la leyenda, y el texto 2 tenemos aquí el relato histórico. Y vamos a identificar qué tipo de fuente es, primaria o secundaria. ¿Qué es una fuente primaria? Una fuente primaria es un texto, una fotografía, una imagen, todo aquello que nos sirva para estudiar historia, que fue creado en el año en que suceden los hechos. O sea, si yo tengo que este texto, lo voy a ver aquí en el pie de página, ahí yo tengo la información sobre lo que estoy leyendo. Ven acá, esto lo enseñé en clase, pero lo estoy repitiendo para que recuerden. Esto es el pie de página y aquí sale toda la información de dónde yo saqué el texto que están usando. Para saber si una fuente es primaria o secundaria, solamente tenemos que ver acá y ver el año en que este texto fue escrito. Este texto dice que fue escrito en el año 2007. Sería entonces una fuente primaria o secundaria. ¿Qué les voy a ayudar? Sería una secundaria entonces este texto, porque fue escrito después de que ocurrieron los hechos, porque esto habla de Roma, pero Roma no se fundó en el 2007. Entonces, este texto me sirve para aprender sobre Roma, pero fue escrito muchos años después. Entonces, no es una fuente primaria, es una fuente secundaria. Y ustedes me tienen que averiguar el texto 1, en qué año fue y si es fuente primaria o secundaria. Segunda parte del cuadro, fecha de publicación del texto. Texto 1, texto 2. Segunda parte, nombre del lugar donde se fundó Roma. Aquí. ¿En qué lugar se fundó Roma según este texto? ¿En qué lugar se fundó Roma según este otro? Características de la fundación. Características del texto 1, características del texto 2. Razón para fundar Roma en ese lugar. Según este texto, ¿por quién se fundó Roma en ese lugar? Según este texto, ¿por qué? Y por último, ¿quiénes fueron los fundadores de Roma? Según la leyenda y según el relato histórico. Ese es el primer cuadro que deben hacer. Luego, ¿en qué se parecen ambos relatos? ¿Qué similitudes tienen? Segundo, ¿qué diferencias hay entre ambos relatos? Y la número 3, la última, una pregunta abierta de opinión. ¿Cuál de estas hipótesis, o sea, cuál de estas historias te parece más creíble? ¿Y por qué? ¿Ya? Les recuerdo, lo pueden hacer en el cuaderno o en un Word y me lo envían a través de correo, porque ustedes ya deben tener correo electrónico que les dije que tenían que crearse por Gmail. En la cajita de descripción igual les voy a dejar mi correo electrónico en donde deben enviar sus trabajos. Eso es todo por hoy, chiquillos. Cualquier duda me escriben y que tengan un muy buen día de historia. Chao.